Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se han conectado o se están conectando en este día. Estamos a 22 de junio del 2021. Hoy, como todos los martes, compartimos el estudio de la palabra del Señor y como cada martes lo hacemos. Y qué bueno que en este día se ha conectado con nosotros. Esperamos que en este día aprenda, crezca un poco más acerca de lo que es la palabra del Señor. Así es que qué bueno que está con nosotros. A Dios le bendiga. Y estamos en el tema de los frutos del Espíritu. Y en este día vamos a nosotros aprender un poco más acerca de lo que son los frutos del Espíritu. Y esperamos que cada uno de ustedes crezca en esta área. Ah, Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Marisela. Estuvimos fuera un par de semanas y ella fue la que compartió el estudio de la palabra del Señor. Espero que cada uno, ¿verdad?, haya crecido y esté creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. No sé si se ha conectado el video. Déjeme chequeo. Les decía, ¿verdad?, que damos gracias por la vida de nuestra hermana Marisela, que la semana pasada y antepasada compartió lo que es la palabra del Señor. Así es que en este día vamos a darle continuidad a lo que es la palabra del Señor. Estamos en el tema de los frutos del Espíritu. Esperamos que cada uno de ustedes, ¿verdad?, se conecte con nosotros y si gusta hacer preguntas también, podemos contestarlas. Saludamos a nuestra hermana Alexandra Valencia. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está con nosotros conectada. A María del Carmen, a mi sobrina en México. Saludos, sobrina, con tu familia. Y nuestra hermana Rebeca. Que Dios le bendiga, hermana. Y a todos los que en este día se están conectados. David Serrano. Y los que se están uniendo, a todos saludos en el nombre del Señor. Y si tiene alguna pregunta, puede hacer una pregunta y podemos contestarla. O también si tiene una petición de oración, al terminar también podemos hacer una oración para que a sí mismo, ¿verdad?, podamos apelar a la gracia, al amor y a la voluntad de Dios. Sabe que si usted y yo, nosotros, ¿cómo le dijera? No aceptamos lo que está viviendo, lo que estamos viviendo, o las circunstancias, podemos orar, apelar a Dios, y déjeme decirle que esas circunstancias, todo eso puede cambiar. Acuérdense que Dios es el que tiene el poder sobre todas las cosas y podemos cambiar eso a través de orar al Señor, a través de pedir al Señor, a través de buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de la Biblia cambiaron esa parte? No aceptaron lo que estaban viviendo en ese momento y apelaron a Dios, apelaron al poder de Dios, apelaron a la misericordia de Dios, y sabe que cambió lo que ellos estaban viviendo. Así es que usted y yo también podemos hacer
de la misma manera cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que todo eso también puede cambiar. Así es que esperamos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios, usted y yo y todo el que nos está escuchando a través de este video, que usted y yo podamos nosotros saber o entender que podemos nosotros cambiar las circunstancias. Vamos a orar en este día, dando gracias al Señor y pidiéndole que nos dé de su sabiduría, de su conocimiento, para que podamos nosotros crecer y aprender más de la palabra de Dios. Padre Santo, en esta hora, Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Gracias por cada uno de los que se están conectando en este día, Señor. Dios, y que en este día, Señor, Dios, están buscando tu rostro, están buscando tu palabra, están buscando, Señor, más de ti, de tu Espíritu Santo. Te pido que a cada uno, Señor, los que estamos conectados a través de este medio, nos des la sabiduría, el conocimiento, Señor, para poder entender cuál es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La hermana Marisela la semana pasada se quedó en lo que es la paciencia, y es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Y la paciencia, como la Biblia lo presenta, lo explica, quiere decir que esperamos en Dios, confiamos en Dios y esperamos que un momento Él va a actuar, un momento Él va a manifestarse. Eso es, que esperamos en Dios. Saludos a nuestra hermana María Serrano, nuestro hermano José Jiménez, nuestro pastor. Dios le bendiga. Saludos, pastor. Gusto saber de usted. Dice el pastor Jiménez, saludos, pastor Gregorio Serrano. Oro al Señor para que abunde fuerzas de búfalo en usted y en su familia. Gracias, pastor. Siempre lo necesitamos, siempre necesitamos esa fuerza y esa fortaleza. De igual manera, pastor, que Dios le fortalezca en todas las áreas de su vida. Y sí, terminó el tema de la paciencia. Y la paciencia, ¿verdad? No solamente es aguantar. No. La paciencia, de acuerdo a la Biblia, quiere decir que nosotros esperamos que Dios obre. Que vamos a esperar que Dios obre. Vamos a esperar hasta el momento que Dios cumpla o haga su voluntad. Entonces, esa es la paciencia, ¿verdad? Y en todo lo que nos rodea, en la persona, no se desespere con las personas, ore por ellas, trabaje, fórmelas, los hijos, trabaje con ellos, fórmelos, comparta la palabra de Dios y tenga la paciencia que un día Dios obrará en sus corazones, Dios obrará en sus vidas, Dios obrará en ellos. Si es un trabajo, si es enfermedad, ore, tenga paciencia para que Dios le dé la fortaleza o que Dios le dé la sanidad. En caso de enfermedad, quiere decir que yo tengo paciencia hasta el momento que Dios me va a dar la sanidad. Si es cuestión de finanzas, quiere decir que usted va a ser paciente hasta que el Señor abra la ventana de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Así es que esa es el concepto de la paciencia. Hay que esperar. Sabe que a través de la palabra de Dios aprendemos
que muchos alcanzaron lo que alcanzaron a través de la fe. Muchos alcanzaron lo que alcanzaron a través de la esperanza. Y muchos alcanzaron lo que alcanzaron por la paciencia. Se necesita mucho. Es uno de los atributos de todo aquel que alcanza lo que quiere. Que de todo aquel que no importa el tiempo, digamos, sufrimiento también, la espera, los días, puede tener paciencia, esperar hasta que el momento ponga en sus manos Dios lo que está esperando. Así es que de esa manera es la paciencia. Saludos a nuestro hermano Julio Cruz, que también está conectado con nosotros. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Julio. Qué bueno que estás conectado con nosotros a través de este medio. Nuestra hermana Marisela, Dios le bendiga, hermana Marisela. Y gracias por el trabajo que usted hizo la semana pasada. Seguimos con el tema de la benignidad. Acuérdense que los dones o los frutos del Espíritu, son los 9 frutos del Espíritu, y el que sigue es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es lo contrario de lo maligno. Lo benigno es lo contrario de lo maligno. Así es que lo que Dios produce a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, en una persona, para que aquellas cosas malas desaparezcan, para que aquellas cosas malas no se manifiesten y solo se manifieste la benignidad o lo bueno de Dios o lo bueno del Espíritu Santo a través de la persona. Dice en la benignidad es la amabilidad que surge de un corazón que ama. Entonces, la benignidad es la amabilidad que surge de un corazón que ama. Acuérdense que todo está sentado en el corazón. Jesús dijo que del corazón salen las buenas y las malas intenciones. Y, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón, aquellas cosas malas nos empiezan a doler, nos empiezan dentro de nosotros a ya no gustarnos, y ahora queremos hacer lo contrario a ello. Así es que saludamos también a nuestra hermana Solecito Cortés. Dios le bendiga, hermana. Saludos. Qué bueno que está conectada con nosotros en este día. Entonces, es una actitud correcta, amable de nuestro corazón. Es aquello que cuando alguien nos hace mal o alguien actúa mal, nuestro corazón, porque ama, ¿verdad?, no responde de la misma manera, sino que responde de una cosa benigna. Es lo que Jesús decía, que al que nos maldiga, que nosotros lo bendigamos. Claro que eso va a ocurrir en un corazón guiado y controlado por el poder del Espíritu. Acuérdense, esto no es con fuerzas humanas. Esto es no porque yo soy bueno. Esto es porque el Espíritu toma posesión de tus pensamientos, de tu corazón. Esto es porque el Espíritu Santo controla tus pensamientos y controla tu corazón. En otras palabras, Dios tiene el mando de tu vida. Así es que lo que se manifieste de ti o a través de ti será el carácter de Dios, porque eso es lo que estamos viendo en este día, ¿no? Los frutos del Espíritu más que nada tienen que ver con el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Acuérdense que son frutos del Espíritu. ¿Y carácter? ¿Qué quiere decir carácter? Quiere decir, el carácter es
lo que nosotros respondemos en las circunstancias en las cuales vivimos en un determinado momento. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo nosotros respondemos? Si es en la carne o es en el espíritu. Ahora, como hablamos de los frutos del espíritu, quiere decir que manifestamos o vamos a manifestar el carácter de Dios. ¿Está conmigo? El carácter de Dios. Saludos a la hermana Silvia, dices, Dios los bendiga grandemente. Así es que les manda un saludo a la hermana Silvia, a todos, toda la iglesia, a todos los que nos escuchan. Y saludos, hermana Silvia. Dice, tiene que ver con las actitudes para con los demás. Acuérdense, la benignidad tiene que ver con las actitudes hacia los demás. Sabe que leí un concepto, leí algo por ahí, en una historia, ¿verdad? Que alguien, ¿verdad? Le dio basura a una persona y esa persona, en vez de darle basura, le dio un ramo de flores. Y dijo que por qué, ¿verdad? Que por qué le daba esta persona flores y la otra le estaba dando basura. Y lo que dijo esta persona que estaba dando las flores, dijo, bueno, porque cada uno da lo que hay en el corazón. Eso tiene que ver con nuestro corazón, con actitudes. Así es que si alguien le hace mal o le paga mal, no pague con la misma moneda. Acuérdese, Jesús habla acerca de eliminar la venganza. Cuando dijo aquello, dice, si alguien te hiere en la mejilla, dice, en la mejilla tú pon la otra. Lo que Jesús estaba diciendo no es que literalmente la pongamos o que alguien la ha puesto, porque no sé si alguien la ha puesto, pero lo que Jesús quería eliminar era la venganza. Que la venganza esté eliminada en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de aquel que el Espíritu Santo ha tomado el control. Sí, que no haya venganza. Jesús lo presentó de esa manera. Él dijo, dice que oíste, dice aquel que oíste que la ley decía ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Era la ley que en aquel tiempo se estableció y que como las leyes son o están para regular regular la sociedad, regular los pueblos, y para eso era la ley, ¿no? Pero ahora Jesús está poniendo otra nueva regulación. Está diciendo, bueno, se dijo ojo por ojo, diente por diente, más yo les digo, perdona a aquel que te ofende. Así es que, y dijo que si alguien te pega en la mejilla, pongamos la otra. Así es que lo que Jesús estaba eliminando es la venganza. Que no haya venganza en tu corazón de ningún tipo, de ninguna forma. Jesús y Pablo decía, bendice al que te maldice. El que te hace mal, tú hazle bien. Y Jesús y el apóstol Pablo decía y enseñaba que venzamos el mal con el bien. ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien? Si alguien nos hace mal, nosotros hacerle bien. No tiene por qué nosotros hacerle mal también, porque si no, le voy a decir, no va a haber nada diferente en usted, no va a haber nada diferente en mí. Si alguien obra mal y yo obro mal, quiere decir que no va a haber ninguna diferencia y tendremos la misma actitud que los demás. Saludamos a Carlos Santiago. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que se ha conectado en este día. Y bueno, el deseo que hay en su corazón de aprender más de la palabra del Señor. Así es que
dice la hermana Marisela, ¿por qué se nos dificulta perdonar? Acuérdense, hermana, que la dificultad de perdonar es porque nosotros desde el principio, ¿verdad? Todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano, eh, fuimos contaminados con ese caído de la gracia, perdimos la parte espiritual. Ahora cuando venimos al Señor la estamos recobrando, estamos aprendiendo y claro que sí, y se dificulta perdonar. Ahora, acuérdese, hermana Marisela, que eh, no es con fuerzas propias o no es con sabiduría humana o no es con fuerzas que yo tenga. No. Quiere decir que nosotros nos dejamos impulsar por el Espíritu. Quiere decir que nosotros le damos la autoridad sobre nuestra voluntad al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a llevar a usted a perdonar, le va a llevar a mí, a todos aquel que necesite perdonar. Pero que sí cuesta tanto, claro que sí. Ahí los grandes problemas, hermana Marcela, los grandes problemas de nuestra sociedad es por falta de perdón. Los grandes problemas a nivel naciones, a nivel de países es por la falta de perdón. Y el perdón tiene que ver con cancelar una deuda, con cancelar una ofensa, decirle a alguien, ya no me debes nada, por lo tanto, no te voy a cobrar. Así es que por esa razón. Ahora, déjeme decirle que también voy a aplicar esa frase o este concepto para la iglesia. Es ahí las grandes dificultades que la iglesia o luchamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la falta de perdón. Hablamos de las iglesias o la iglesia cuando se divide. La iglesia cuando se divide es por esa razón, por la falta de perdón. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre siempre quiere cobrar lo que le deben. Acuérdense que una ofensa que le hace alguien a usted quiere decir que esa persona cayó en una deuda el mismo nivel que la ofensa vino. Ahora, el Antiguo Testamento decía que ojo por ojo, diente por diente. Las regulaciones es de que si en aquel tiempo le mataban un animal para regular o para quedar, dijéramos, arreglada la situación o cobrarse, se podía cobrar también matando el animal de aquel que le mató su animal de su propiedad. Entonces, pero esa parte Jesús la eliminó, ¿verdad? La eliminó, porque ¿qué es lo que queremos hacer en la carne o qué es lo que se quiere hacer en la carne? Desquitarse. Si alguien le gritó, si alguien le ofendió, si alguien le dijo una palabra, quiere salir lo mismo de la carne. Por eso los frutos de la carne habla de griterías, habla de pleitos, habla de disensiones, habla de todo eso. Porque esos son frutos de la carne, el desquitar, la venganza, está ahí. Y el perdón tiene que ver con una renuncia a nosotros mismos, a nuestros derechos a veces, y cancelar una deuda, decirle a aquel que me ofende, ya no me debes nada, la deuda está cancelada. La venganza sería que yo le hiciera lo mismo que me hizo. La venganza afuera es que usted, que me está escuchando, o usted, hermana Marcela, que me hizo la pregunta, es que usted hiciera lo mismo a aquella persona que le ofendió. Y por eso, ¿verdad?
solamente se alcanza a hacer a través del poder del Espíritu Santo. Y sabe que el perdón es la única manera, vamos a ponerlo así, el perdón es la única manera para que haya restauración, para que haya paz, para que haya sanidad y para que haya armonía. Y eso es lo que Jesús hizo exactamente en la cruz del Calvario. Acuérdense que nosotros, ¿verdad? O Dios estaba enojado con nosotros. El hombre no se podía acercar a Dios, Dios no lo podía escuchar. Estábamos alejados de Dios, había un muro, una pared. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, pronuncia una frase bien importante, necesaria para el mundo entero, porque la pronuncia para el mundo entero, no solamente para los israelitas en su momento, pero la pronuncia para todo el mundo, porque eso es lo que venía a hacer. Cuando Jesús está en el Calvario, él pronuncia esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús pronunció el perdón, pero no solamente lo pronunció, sino que todo el sacrificio que le estaba haciendo era una acción, ¿verdad?, de perdón, o era un sacrificio de perdón. ¿A quién? A todo el mundo. A todo el mundo, a todo ser humano, aún a aquellas personas que usted y yo, nosotros o los que estamos aquí escuchando este estudio, lleguemos a pensar que una persona, hombre o mujer, no tiene perdón de Dios. Déjeme decirle que ese perdón que Jesús pronunció es para ella también. Así es que solamente se puede a través del poder del Espíritu Santo. Usted tiene que orar mucho, tenemos que orar mucho, y yéndonos a la palabra de Dios, y yéndonos una y otra vez para que nosotros podamos vencer y podamos perdonar. Nuestra hermana Solecito dice: Dios le bendiga, pastor. Hermana, Dios le bendiga. Qué bueno que se conecta a través de este medio. Dice lo llene de salud, de bendiciones, porque Dios es grande y con Él todo es posible. Bendiciones a todos. Dice, me gusta responder. Dios le bendiga, hermana Solecito. Qué bueno que se conecta a través de este medio. Y qué bueno que está aprendiendo este día más de la palabra del Señor. Acuérdense entonces, es un trabajo. No solamente podemos decir te perdono o perdono y ya, porque es un proceso, es un trabajar con mi mente, con mis pensamientos, es trabajar con mi corazón, es yendo a la palabra de Dios no solamente una vez, sino yendo todo el tiempo, para cuando vengan esos recordatorios, vengan eso que viene a nuestra mente, esos recuerdos, porque si no es así, podemos crear en nuestro corazón, en nuestra mente, resentimientos, odio, y eso no solamente daña a nuestro alrededor, a los que están a nuestro alrededor, sino también nos daña a nosotros, no solamente en la parte espiritual, sino también nos daña nuestra salud. Así es que y trae restauración en todos los aspectos. Ahí es por eso que Jesús nos perdonó ahí, y quedamos restaurados, quedamos sanados, fuimos limpiados. La barrera que se oponía entre Dios y nosotros para no escucharnos en ese día, en ese momento, cayó, fue destruido.
se formó un puente entre el hombre y Dios a través de la vida de Jesús. Así es que ese es el perdón. Forma puentes, restaura, sana y aún evita enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque se enferma uno del hígado, se enferman uno de los miembros internos cuando estamos en una actitud de esa manera. Dice en lo contrario del carácter, dice áspero o tosco, ¿verdad? Tiene que ser un carácter amable, de corazón, que es lo contrario a un carácter áspero y tosco, ¿verdad? Áspero o podemos decir con la palabra que estamos estudiando un poco malo o maligno. Porque a veces, déjeme decirle que a veces no necesitamos decir mucho o no necesitamos decir nada. Solamente con nuestras actitudes ofendemos, nuestras actitudes hacemos sentir mal a alguien. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar, Pablo aún decía que nuestras palabras sean sazonadas y lo que él estaba diciendo es que cuando cayeran en el corazón de las personas vinieran a impactar el corazón de una manera benigna. Vamos a la escritura de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Dice el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y lo que hemos leído en esta porción de la escritura son cosas benignas, son cosas buenas. Dice el amor es sufrido, dice, y es benigno. No tiene envidia, la envidia es algo maligno. El amor no es jactancioso, la jactancia, ¿verdad? Jactarse ante los demás o lo que uno es, eso es maligno. Dice no se envanece, a veces nuestro corazón se envanece por cosas que cuando usted y yo nos moramos no van a tener ningún valor en nuestra vida y en nuestra parte espiritual. Dice no hace nada indebido, algo malo, o no busca lo suyo, quiere decir no es egoísta, no se irrita. Mire que nos pone a todos en ese contra la espada y la pared, porque a veces nos irritamos o algo nos irrita. Dice no guarda rencor. Acuérdense que el rencor, ¿verdad? Son cosas pasadas. Ya a veces, déjeme decirle que se llega a escuchar de testimonios hasta dónde llega el rencor, en que personas, ¿verdad? Se tienen rencor, no se hablan 1 año, 2 años, aún toda la vida. Y lo más grave que a veces son entre hijos y padres o entre hermanos en la carne, o también, bueno, podemos decir cristianos. Dice, no es jactancioso y dice, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se ríe o no se alegra porque a alguien le va mal o le está yendo mal. Dice, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerdo nuevamente, eso es a través de el Espíritu Santo, el poder. Por eso usted y yo siempre debemos ser llenos del Espíritu Santo, siempre ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de los Corintios. Acuérdense que el apóstol Pablo le decía que eran carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque se manifestaba todas aquellas actitudes de la carne. Dice, el amor es sufrido,
ya lo leímos, dice, todos deseamos que nos traten bien. Acuérdense que todos deseamos que nos traten bien. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Mire, hay algo bien interesante. Todos vamos a comer al restaurante, ¿verdad? Que si todos vamos a comer al restaurante los domingos o cada semana o de vez en cuando vamos. Y lo primero, no sé si usted, pero a veces yo, lo primero que queremos es que el mesero o la mesera nos dé una buena atención. ¿Sí? El mesero o la mesera nos dé una buena atención. Si no nos da una buena atención, ¿verdad? O si no nos atiende bien, quizás nos incomodamos nosotros. Pero ahora cambiamos los papeles. Digamos que ahora nos ponemos en el lugar o en la condición del mesero, de la mesera, que nosotros somos los que servimos. Ahora, ¿cómo tratamos a los clientes? ¿Cómo tratamos a los demás? Acuérdense, siempre tenga eso presente. ¿Cómo trata a su prójimo? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo los trata a los que le rodean? La aplico. ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa, a su esposo? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a sus hermanos en la carne? ¿Cómo trata quizás a sus amigos o compañeros de trabajo? Acuérdese, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Que nosotros deseamos que nos traten bien. Dice con amabilidad. A mí me gusta que me traten con amabilidad. Yo sé que a usted también le gusta que le traten con amabilidad. Y también dice, el fruto del Espíritu nos lleva a traer bien a los demás, aunque ellos no nos traten bien. Ahora, el fruto del Espíritu nos lleva a nosotros a tratar bien a los demás, aunque ellos no nos traten bien. Así es que tenemos ese trabajo, ¿verdad? Tenemos ese trabajo de que nosotros, en cuanto esté en nosotros, tratar bien a las personas, ser amables en palabras, ser corteses, tener simpatía, ¿verdad? Ser simpáticos con los demás, no apáticos. Apáticos quiere decir como ignorar a las personas o ignorar a la gente, pero no, usted y yo no. Nosotros tenemos que ser corteses, simpáticos, tratando bien a las personas. Dice, vamos a Efesios capítulo 4, en el verso 32, dice así de esta manera. En el verso 32 dice, antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo está diciendo ser benignos unos con otros. Hagan el bien unos con otros. Hablamos, ¿no? Que nos gusta que nos traten bien. Así es que tengamos presente con aquellos momentos que es difícil, que no nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero lo pasamos por alto. El de tratar bien siempre a las personas. Dice, ¿cómo debemos ser los unos con otros? Dice, ser benignos. Colosenses, vamos a Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el verso 12, dice así de esta manera, el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todo eso, lo que el apóstol Pablo está diciendo, vístanse, pónganselo en determinado momento, todo el tiempo y en toda la vida lo vamos a necesitar. Siempre usted y yo vamos a necesitar, ¿verdad? Ser vestidos como escogidos de Dios, escogidos como santos y misericordiosos, de humildad, de benignidad. Así es que, en otras palabras, lo que la palabra de Dios está enseñando es que usted se parezca a Cristo. Todo lo que usted haga y hace, todo refleje a Cristo Jesús, y que la gente vea a Cristo en usted y no a usted o no a mí. Que la gente vea a Cristo en mi persona o en lo que yo soy. Dice, ¿cómo debemos hablar con los demás según Colosenses 4:6, lo que leímos, ¿verdad? Deme un segundo. Dice el apóstol Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Les decía cuando empezamos, ¿no?, que el apóstol Pablo decía o tenía este concepto de ser amables, ¿verdad? Vuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada, dice, con sal. El apóstol Pablo, que era, ¿verdad?, lo que le daba sabor, a la sal le da sabor a la comida. La sal sirve para sanar, la sal es medicinal. Entonces, que nuestras palabras también sirvan para motivar y para sanar los corazones. Cambiamos a la bondad. Otro de los frutos del Espíritu es lo que es la bondad. Dice, es la cualidad de una persona regida por lo que es bueno. En otras palabras, la bondad es alguien, ¿verdad?, o es aquella persona que siempre, ¿verdad?, es dirigida o guiada siempre a hacer lo bueno. Acuérdense que de todo lo que hacemos, siempre lo que está en medio, o lo que va a ser diferente, es la decisión. ¿Qué es nuestra decisión? La decisión de nosotros es la que nosotros va a diferenciar, o va también a marcar las vidas y los corazones. Acuérdense que todo siempre está en una decisión. Y si usted está guiado por el Espíritu Santo, sus decisiones van a ser de acuerdo al fruto del Espíritu. Así es que está regida o guiada por las cosas buenas o por la bondad. Dice, cuya meta es el bien. Acuérdense que siempre Dios desea el bien de las personas. Y, ¿verdad?, dice que la bondad siempre en la persona, como fruto del Espíritu, siempre tendrá como meta el bien. Siempre, ¿verdad?, en su mente, en su corazón, su meta va a ser hacer el bien, o su meta va a estar ahí. Dice blandura, porque muchas veces por la bondad tenemos que ser duros, como cuando disciplinamos a nuestros hijos. Es también el resultado del amor, porque por amor deseamos lo mejor para los demás. Acuérdense que la bondad o hacer el bien incluye aquello también cuando disciplinamos a los niños.
dice, ¿verdad? A veces somos duros, o los padres, pero no es porque quieren o hacen el bien, hacen el mal a sus hijos, sino es por el bien. Quiere decir que lo están guiando por el camino del bien. Y yo me acuerdo como mi papá y mi mamá, sí, mi mamá era rígida conmigo, y yo creo que con mis hermanos también y mis hermanas, porque sí sacaba la chancla y sacaba el cinturón y sacaba lo que estuviera a la mano para llevarnos que nosotros hiciéramos el bien. Y lo hacía no más por gusto, sino porque pues nos habíamos portado mal. No me acuerdo que nunca mi mamá me haya disciplinado solamente porque haya venido hacia mí y me haya dicho, mira, te voy a disciplinar solamente porque tengo ganas. No, sino porque ahí habíamos cometido errores. Lo mismo mi papá, siempre caminando o guiándonos por el bien. Y yo sé que usted también lo hace con los hijos, y no quiere decir que si los corrige o los disciplina es falta de bondad. No, al contrario, es la bondad buscando el bien para ellos. Dice, es también el resultado del amor, porque amor deseamos... por amor deseamos lo mejor para los demás. El Señor Jesús fue benigno con la mujer pecadora, pero fue bueno en la purificación del templo a pesar de su energía. Acuérdense que Jesús, ¿verdad? Vino a traer una mujer, ¿verdad? Pecadora. Jesús dijo, bueno, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Claro que todos eran unos pecadores, todos eran unos culpables, y nadie fue capaz de arrojar una piedra. ¿Por qué? Porque eran pecadores y ellos lo sabían, y la palabra de Jesús los redarguyó, y usted sabe la historia, se fue cada uno y perdonó a esa mujer. Pero en un momento, cuando él llega al templo, vio los que vendían, los que hacían negocios para los sacrificios, y Jesús se enoja. Jesús se enoja, voltea las mesas, voltea todo, se enoja, pero aún estaba siendo benigno. ¿Por qué? Porque estaba manifestando o haciéndoles ver que había una gran equivocación, o que estaban errando, o que para eso no se había hecho el templo, sino que el templo se había hecho, era casa de oración, para eso era, pero no era casa de negocios, no era casa para otra cosa, sino era casa de oración. Y por eso Jesús tomó esa actitud, y, ¿verdad? Y de los momentos que Jesús se enoja, ese fue uno de los momentos. No marca la Biblia otro momento que Jesús se enoja. Romanos 11, capítulo 11, verso 22, dice así, de esta manera. Romanos 11, 22, dice, de acuerdo a este texto, ¿con qué actitud está unida la bondad con este texto? En el verso 22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, dice, serás cortado. ¿Con qué actitud está unida la bondad en este texto? Con la actitud, sabe, de la equivocación. Si alguien se equivoca, nosotros, o como en este caso Dios tiene que aplicar la bondad, o guiarlos, enfocarlos a la bondad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si tú también, en el verso 22,
habla de la severidad de Dios o de disciplina de Dios. Habla, dice, con los que cayeron, y habla a los que no han caído, dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Hay que permanecer en esa bondad. Romanos capítulo 15 en el verso, capítulo 15 en el verso 14, dice, ¿para qué nos capacita la bondad? El verso 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Y está hablando, la bondad tiene que ver con buscar el bien hacia los demás. Déjeme decirle lo que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 14. Habla de ser llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos. Está hablando de hacer el bien o buscar el bien o dirigir hacia el bien a los que conocemos. La falta de bondad es que si alguien se está yendo en un camino, dijéramos, erróneo, está viviendo una equivocación, está viviendo un error, está viviendo, quizás está equivocando, y la falta de bondad es que tú y yo tengamos conocimiento y no nos acerquemos para amonestarlo o para dirigirlo o para aconsejarlo o hacer algo, decirle, mira, estás equivocado, estás equivocada, has hecho mal o estás haciendo mal. Quiere decir que nosotros estamos buscando el bien, la bondad sobre aquellas personas. Y no solamente la bondad va dirigida a si alguien necesita algo, nosotros, o está enfermo o necesita ayuda, nosotros ayudarle. No es bondad solamente eso, sino también cuando alguien necesita de tu consejo, de mi consejo, alguien necesita ser dirigido, y que usted y yo, la bondad nos va a llevar a actuar, a accionar. Así es que de esa manera nos capacita con sabiduría. Por último, voy a leerles Efesios capítulo 5, verso 9. Dice, ¿con qué virtudes va unida la bondad? Acuérdense, hablamos de virtudes, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Buscamos lo justo, buscamos la verdad y caminamos en esa bondad. Espero que en ese día haya crecido, haya aprendido un poco más de la palabra del Señor, y nos vemos el próximo martes a las 7 y aquí en el templo, en la casa de Dios. Nos vemos el día viernes a las 7 y también vamos a estar transmitiendo a través de ese medio. El domingo estamos a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, para que usted se conecte con nosotros. Y el próximo martes estamos también compartiendo los dones, y vamos a tocar del tema de la fe, porque es otro de los dones del Espíritu. Y si alguien tiene una petición, una oración, mándeme un mensaje, y claro que sí, que vamos a estar orando por sus peticiones. Sabemos que estamos saliendo de esta pandemia. Algunos todavía están viviendo los estragos de esta pandemia, y si usted necesita una oración en ese momento, y podemos orar por usted, sabiendo y entendiendo
que el poder de Dios lo cambia todo, que Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia, y que la Biblia dice que Él atiende las necesidades y que Él es grande en misericordia. Cuando habla de misericordia quiere decir que el bien de Dios va dirigido en aquellos que sufren y que padecen. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Bendice a todos los oyentes, Señor, cualquiera que sea sus necesidades, Señor, sean físicas, espirituales, Señor, sea de trabajo, sea de alimento, Señor, sea de enfermedad, Señor, sea de familia, sea, Señor, quizás de vivienda, sea, Señor, quizás de trabajos. Dios, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, Dios, a todos. También oramos por doña María Fuentes, ahí donde está. Pedimos que la sanidad de Dios caiga en su vida, fortalezca a su familia. Declaramos en este momento toda dolencia, toda enfermedad desaparece por el poder de tu Espíritu, Señor. Y todos aquellos, Señor, que están enfrentando diversas pruebas, que están enfrentando problemas, que están enfrentando dificultades, Señor, yo lo pongo en tus manos en ese día, Señor, para que tú, Señor, le fortalezcas, Señor, les des la victoria, Señor. Dios, que puedan recibir la gracia y el amor y la misericordia tuya en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Que Dios les bendiga a todos, a todos. Acuérdense, nos vemos la próxima semana y este fin de semana, viernes a las 7 y el domingo a las 11. Que pasen buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga. Hasta luego.